Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios, como siempre lo hacemos, por el privilegio, la bendición que nos da de llegar a ustedes a través de este medio. Hemos estado bendecidos porque Dios siempre cumple su palabra de bendecirnos, darnos lo que necesitamos cada día. Y mirando estos días, especialmente de ayer, esta lluvia, podemos decir, Dios es grande, Dios es maravilloso, que hace la lluvia, es una señal de su poder, de su amor para el ser humano. Y bueno, en esta noche quiero compartir un tema especial con ustedes, el cual es el siguiente: resolviendo los problemas a la manera de Dios. Vamos a estar usando la escritura de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo al 13, donde estaremos considerando este tema, ¿verdad? Ver cómo Dios hace una obra muy maravillosa en la vida de aquellos que confiamos en Él. Mire, como seres humanos estamos limitados en todas las áreas de nuestra vida, la cual muchas de las veces eso nos hace sentir impotentes y esto nos lleva a emociones negativas que empeoran la situación. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde, bueno, la pandemia siguen las alertas, sigue el miedo, sigue la gente desobedeciendo, sigue la imprudencia, sigue la prudencia, y hay tantas cosas, ¿verdad? Aparte de los problemas que podemos enfrentar por circunstancias, situaciones, la pérdida de un ser querido, malas noticias, enfermedad, problemas legales, problemas físicos, problemas espirituales, problemas en el matrimonio. O sea, hay una ensalada de problemas que nosotros a veces estamos consumiendo y tristemente, ¿verdad? No buscamos, o la gente no busca a Dios, que es el único que puede ayudarle en ese momento difíciles. Es por eso que, gracias a Dios, a Él sea la gloria, que Él, aunque nosotros estemos limitados para poder resolver los problemas, porque muchas veces cuando queremos resolver los problemas a nuestra manera, vamos a fallar, va a ser un fracaso rotundo. Pero cuando Dios interviene, cuando Dios es tomado en cuenta, cuando Dios actúa, sabemos que ese problema va a tener solución. Y la razón es que nosotros estamos limitados y Dios no está limitado. El poder de Dios es poder ilimitado. Y basándonos a esta historia, leemos primeramente los siguientes versículos, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 7. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí se presenta un problema donde la gente estaba hambrienta. O sea, el problema físico, el problema de que no había cómo alimentar a más de 5,000 personas. 5,000 hombres narra después en el mismo evangelio, más mujeres y niños. Puede imaginarse el número tan grande. Pero aquí es donde vamos a mirar en este tema, resolviendo los problemas a la manera de Dios. Bueno, en primer lugar necesitamos entender que creer que el Señor tiene la solución. Ese es el primer principio. Debemos de creer que Dios tiene la solución. Como en este caso, vemos la situación, cómo se presenta el mismo Señor Jesús observando, ve la necesidad. Y Él mismo ya sabía solución, pero solamente para probar a los discípulos, hace la pregunta que cómo, de dónde compraremos para que coman estos. Felipe intervino
y dijo que era imposible porque aún 200 denarios no sería suficiente, lo cual ellos no tenían a la mano. O sea, era un grave problema. Pero como dice el evangelista, como dice el apóstol Juan, pero esto decía para probarle. O sea, en Felipe en este momento estaba siendo probado. Porque él sabía, dice el texto sagrado, lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Puede ser que como Felipe, el problema aquí, la prueba para Felipe era saber cómo respondía a la situación. Felipe en cierta manera no pasó la prueba, ya que él se basó a lo físico, queriendo arreglar la situación, queriendo arreglar el problema a través de los medios económicos, a través de los medios humanos, los medios materiales. Porque Felipe estaba pensando naturalmente, en la carne, por así decirlo, porque él no estaba pensando en lo espiritual, no estaba pensando en el poder de Dios, en el poder del Señor Jesucristo para multiplicar los panes. Antes no se había hecho, entonces era algo que no estaban acostumbrados. Se entiende en esa manera de Felipe, pero también había visto muchos milagros que el Señor había hecho. Por ejemplo, en el capítulo 2 vemos cómo agua natural la transformó en vino, cómo sanó enfermos, echó fuera demonios. O sea, no era algo que Felipe no había experimentado el poder de Dios, pero sí pasa. A veces nosotros como Felipe, aunque conozcamos el poder de Dios, nos limitamos porque pensamos en lo carnal, no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales, y eso nos impide poder entrar a ese nivel espiritual y creer en Dios, que Dios va a solucionar el problema. ¿Y qué sucede? Pues como andamos en la carne o tratamos de solucionar los problemas a nuestra manera como Felipe, nos encontramos en esa situación difícil y no sabemos qué hacer. Pero sabemos que el Señor sí sabe lo que tiene que hacer. Por eso en este principio, mi hermano, mi hermana, no importa la situación que usted y yo nos encontramos, sea física, sea emocional, sentimental, sea espiritual, sea económica, sea material, sea legal, recordemos, tenemos que creer que nuestro Dios tiene la solución. Esa es la fe, esa es la fe. Es lo que nos diferencia a nosotros de los incrédulos. Nosotros somos creyentes en Cristo porque estamos creyendo su palabra, estamos creyendo en Él, estamos creyendo que Él hace todas las cosas posibles. Y no solamente creemos en Él, sino que también confiamos en Él. Y esa fe que desarrolla el creer y el confiar nos lleva a descansar en Él. Por eso no importa el problema que usted esté pasando, créale a Dios. Crea que el Señor Jesucristo tiene la solución. Él sabe por qué nos permite a veces pasar por las pruebas. A veces los problemas, enfermedades, las cosas que he hablado anteriormente son cosas que Dios permite para probarnos. Pero Él sabe lo que va a hacer. Él sabe cuándo va a intervenir. Solamente espera que nosotros actuemos con la actitud correcta. Felipe no lo hizo, pero no por eso está descartado, estaba aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo. Por eso, mi hermano, aprendamos más cada día a creer que Dios tiene la solución a su problema. No importa qué tan grande sea el problema, Dios tiene la solución. Amén. No se olvide de eso. En segundo lugar, podemos mencionar el segundo principio: todos nuestros recursos, pocos o muchos, hay que cederlos a Dios para que Él resuelva el problema. Porque muchas de las veces nosotros tenemos que ceder, tenemos que entregarnos, tenemos que poner nuestra parte. Nos dice Juan 6, versículo 8, siguiendo la historia: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Miren, aquí participa otro discípulo llamado Andrés, hermano de Simón Pedro.
Este discípulo, escuchando la conversación de Jesús con Felipe, viendo la situación, viendo la necesidad, viendo lo que Jesús había preguntado, oyendo lo que Felipe había dicho de que 200 denarios no podían, como que en cierta manera tuvo un poquito de fe, como que quiso moverse en el área espiritual y dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Como que esperaría uno que Andrés decía: Señor, aquí hay 5 panes de cebada, 2 pececillos, pero tú tienes el poder de multiplicarlos y así darle de comer a esta multitud. Pero no, así pareciera que iba bien Andrés, pero sale con la pregunta: más, ¿qué es esto para tantos? O sea, como diciendo, no tenemos dinero, solo 5 panes, 2 pececillos, que solamente puede comer 5 personas si parten los 2 pececillos a la mitad, y allí los panes, y ahí, o quizás más si agarran el pan y lo mojan nada más dándole sabor del pescado. Por lo tanto, nuevamente se presenta, pero miren, es muy interesante, aunque no se menciona aquí en aquí aparece otro individuo, otro personaje en la historia, un muchacho, un jovencito, que no nos dice la Biblia de dónde venía ni por qué traía, pero deduce uno que lo más probable que este muchacho, había seguido a Jesús, y su buena madre, como las buenas madres siempre precavidas, nomás estoy especulando, ¿ok? Pero pudo haber pasado. Ella le dijo: vas a ir con la multitud siguiendo a Jesús, mijo, llévate estos panecitos, llévate estos pescados para el camino, o cuando tengas hambre. Esas son las madres prevenidas, las madres que se preocupan por los hijos. Mire, vuelvo a recalcarlo, no está en la Biblia, pero pudo haber sucedido. Pues este muchacho, no nos dice implícitamente, pero que quizás escuchó y él presentó esos recursos, los entregó a los discípulos. Quizás oyó y le dijo a Andrés: oiga señor Andrés, aquí tengo yo 5 panes y tengo 2 pececillos para los que los puedan usar. Es muy característico y se aplaude la actitud del muchacho, que eso poco que él tenía, aunque era suficiente y mucho para él, lo presenta, los pone a las manos del Señor, los pone al servicio de Dios. Por eso, mi hermano, a veces quizás usted no tendrá mucho, pero mire, no importa, lo importante que tengamos un corazón dispuesto para poder servir a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, para poder ayudar a los demás. Por eso, en este principio, todos nuestros recursos, pocos o muchos, hay que cederlos a Dios para que Él resuelva el problema. Tenemos que rendirnos a Él, tenemos que entregarnos a Él, tenemos que soltarnos a Él, porque de esa manera vamos a ver su poder en nosotros. No se olvide de eso. Dios no desprecia las intenciones del corazón. Dios no desprecia lo poco, lo mucho que se hacen de una entrega, de un corazón contrito y humillado. Dios puede usar un pan como usar 1,000,000 de panes. A Dios no le da más al que dio más que al que poco. Si usted participa y da de comer a 1,000 personas de corazón, eso es agradable delante de Dios. Si usted solamente puede darle de comer a una persona y lo hace de corazón, es lo mismo como el que ha dado a 1,000 personas. A Dios no le encandilan, a Dios no lo compran por la cantidad o por los números. A Dios lo que a Él le agrada es la intención del corazón. Sea poco o sea mucho que usted y yo presentemos y entreguemos al Señor, Él lo va a usar. Él lo va a usar para glorificarse en ello. Otro principio, el tercer principio que encontramos, es que debemos pensar en otros primero. Es muy interesante que a veces nosotros somos egoístas y el egoísmo no ayuda a que Dios se manifieste y resuelva nuestros problemas. Mire, encontramos para respaldar este tercer principio, que debemos pensar en otros primeros, el capítulo 6, versículos 10 al 12 nos dice lo siguiente: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados.
asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Este principio de pensar en otros primero, lo aprendemos del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo perfecto de entrega. El perfecto ejemplo que Él nos ha dado. Jesús no fue egoísta. Imagínense, Él se humilló hasta lo sumo. Dejó su gloria, dejó la comodidad del cielo, de estar con el Padre y el Espíritu Santo en esa comunión eterna. Se vino a humillar, nació como hombre, sufrió y esa muerte de cruz por usted y por mí. Ahí nos demostró que Él no es nada de egoísta. Él se entregó, Él se anonadó, Él se despojó de todo por usted y por mí. Y aquí una vez más nos da ese ejemplo de que Él siempre piensa primero en los demás, por ese amor tan grande. Ya los vio ahí sin comer, se preocupó por ellos, y ahora lo que hace, hacen recostar a la gente, las organizan muy bien, y después dice que Él tomó aquellos panes, aquellos pececillos, y dio gracias a Dios, los bendijo, y los repartió entre los discípulos. Pero Él no comió primero, ni sus discípulos, sino primero la gente. Y después mandó que los repartiera. Y ahí el milagro se produjo. Puede imaginarse ese milagro maravilloso, que la gente sacaba de las canastas un pez, un pan, y se ya. O sea, no rebosaba, no se tiraba, sino que conforme iba vaciando, se iba generando, se iba apareciendo ese pan, esos peces. ¡Wow! Gloria a Dios, es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo, que no podemos nosotros imaginarnos tal evento, tal experiencia maravillosa. Pero hermano, eso nos debe de aumentar nuestra fe. Por eso, mire, aunque usted y yo estemos en problemas, como nos dice tu palabra en esta ocasión, pensemos primero en los demás. Tenemos que pensar en los demás, tenemos que amar al prójimo. Y más en estos tiempos de Navidad, cuando nos preocupamos nada más de pasar Navidad, una cena, poner compañerismo entre familia, pero nos olvidamos de gente en nuestra congregación, en nuestra iglesia, que están solos, que no tienen un lugar donde reunirse en esta Navidad, una comida, una cena navideña, un regalito. Nosotros tenemos que, de cierta manera, ser esos cristianos que amamos a los hermanos. Por eso, mi hermano, en esta Navidad, acuérdese de un necesitado, acuérdese de un hermano, una familia que están solos, y de esa manera sea de bendición hacia ellos. Lléveles comida, invítelos a comer o algo, no lo sé, pero demuestre el amor de Dios, demuestre de que usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, y no importa los problemas que está viviendo, cuando Dios ve que usted hace eso, Dios le agrada. Acuérdese que no todo el que dice Señor, Señor, palabras del Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día verán, Señor, dice, cuando te vimos hambriento, Él dice que al que da de comer a alguien, o el que viste a alguien, o visita a alguien en la cárcel, eso dice, por cuanto a uno de estos pequeñitos se lo haces, me lo haces a mí. Cuando usted da de comer a un necesitado, cuando viste a un desnudo, cuando visita a alguien en la cárcel, es como si lo estuviera haciendo para el Señor Jesucristo. Por eso en esta Navidad, no importa los problemas que usted y yo vivamos, acordémonos de la gente necesitada, acordémonos de los menos afortunados. Nosotros, gracias a Dios, la mayoría tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos comida, tenemos comodidades, pero en nuestras congregaciones hay gente que no está como nosotros, que necesitan un gesto, que necesitan amor cristiano, que necesitan ver a Jesús en nosotros. No tienen que solamente ser hermanos en la iglesia, pueden ser sus vecinos, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, que usted puede mostrarles el amor de Cristo al darles algo, a invitarles a comer, no lo sé. Eso es lo que yo pongo en su corazón, como el Espíritu Santo nos lo pone a nosotros, porque aquí vemos a Jesús pensando primero en los demás. Eso es maravilloso. No seamos egoístas,
porque muchas veces el egoísmo no deja que el poder de Dios se glorifique. A veces nuestras oraciones son estorbadas porque hay egoísmo en nosotros, no hay generosidad, no hay hospitalidad, no hay amor hacia el prójimo, y eso causa que nuestras oraciones sean estorbadas. No es porque Dios no tenga el poder para contestar, sino que yo y usted, por nuestro egoísmo, por nuestros pecados, esas actitudes de indiferencia, de egoísmo, estamos provocando o estamos obstaculizando que esa respuesta, que Dios solucione ese problema que estamos pasando. Recuérdese, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y no bendiga nada más a los que lo bendicen, porque hoy es común que si yo a usted le doy regalo, usted pues se siente comprometido y me regala a mí. Eso está bien, no es problema. Pero Jesús dice que hay más bendición cuando yo doy a alguien que no me puede dar. Allí hay más bendición, como nos dice en el Sermón del Monte. Por eso en este tiempo navideño de regalos, de comida, acordémonos de los demás, porque ahí es donde Dios se glorifica. Verá que cuando usted y yo actuamos en amor y dejamos a un lado el egoísmo, algunos de los problemas que estemos pasando, Dios va a dar la solución porque estamos actuando conforme al corazón de Dios. No se olvide de eso. Por lo tanto, el cuarto principio, debemos tener cuidado de no desperdiciar la bendición que Dios nos ha dado. Si queremos que Dios resuelva nuestros problemas a la manera de Dios, también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tener cuidado de no despreciar las bendiciones. Juan 6:13 nos dice el versículo: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, Jesús en el versículo 12 les dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, versículo 13, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. No desperdiciaron. Muchas veces, triste es que en nuestros tiempos a nosotros nos sobra comida y cómo desperdiciamos comida, y tanta gente sufriendo, estando escasos de comida. Por eso, mi hermano, tenemos que ser muy sabios, cuidadosos. No desperdicie la comida. No desperdiciemos lo que Dios nos da. Usémoslo para poder sostener a nuestra familia, sustentar a nuestra familia. Y si nos sobra, compartámoslo, seamos de bendición para otras personas. Decía San Agustín en un dicho muy común que él decía, hablando sobre el estiércol. Dice, el estiércol amontonado apesta, pero desparramado bona la tierra, haciendo uso de los bienes materiales. Haciendo ejemplo, esta analogía un poco media sucia pareciera, pero tiene una verdad, tiene un principio muy verdadero. El estiércol está amontonado, pues ahí no va a apestar. Pero si usted lo riega por todo el terreno, por las milpas, va a abonar la tierra y va a dar fruto. Así son las posesiones económicas. Así son la economía. Cuando Dios nos bendice y esa bendición nosotros la compartimos con otros, se sigue multiplicando, sigue fluyendo la bendición. Pero si solamente usted y yo recaparamos la bendición y la tenemos amontonada, así no funciona. Tenemos que repartir la bendición. Tenemos que nosotros repartir, dar al necesitado, porque eso es algo que a Dios le agrada, que Dios tiene control de ello. Por eso es de suma importancia entender esto. Muchos de nosotros somos bendecidos. Tenemos una casa o estamos comprando una casa, pero ahí tenemos un techo seguro, tenemos ropa, tenemos comida,
tenemos bebida, tenemos transportación, 1 hasta 3, 4, algunos hasta 5 carros. Tenemos muchas cosas que Dios nos ha bendecido. Tenemos muchas cosas que Dios ha provisto. Por eso, mi hermano, no seamos egoístas. Si estamos pasando por problemas, es que porque muchas veces no estamos compartiendo esa bendición que Dios nos ha dado. Si usted es bendecido por Dios, comparta al que necesita. No todo el tiempo estoy hablando de dinero. Si es dinero, que bueno fuera todo el tiempo. Estamos hablando de comida, ropa, compañerismo, su amistad, su amor hacia el necesitado. Por eso que en estos tiempos donde la nostalgia embarga muchas familias por estar solos, por estar en problemas, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser de bendición para las vidas que están pasando por esa situación. Por eso, mi hermano, mi hermana, debemos tener cuidado de no desperdiciar la bendición que Dios nos ha dado. Si no, nos va a pasar como un hombre que tenía un sueño, pero fue un sueño derramado. Se cuenta la historia de un hombre que vivía en un lugar donde había sequía. Día a día le pedía a Dios que le cumpliese su mayor sueño, el cual era poder llenar un barril de agua y meterse en él y disfrutar. Ese era su sueño. Quería que ese barril se llenara agua y meterse ahí a bañarse. Un día, a eso de la 1 de la mañana, escuchó en la lámina de su casa cómo gotas de agua efectivamente estaban lloviendo. Pero él estaba tan cansado y adormitado, pensó varias veces levantarse. Pero al final el sueño lo venció, hasta que al fin, con fuerza de su voluntad, se levantó y así adormitado como estaba, colocó el barril en el canal donde caían grandes cantidades de agua. Al otro día ese hombre se levantó feliz, pensando que al fin su sueño se cumpliría. Corrió con una toalla al barril, pero la sorpresa fue que estaba vacío. ¿Qué fue lo que sucedió? Este hombre estaba tan adormitado y cuando colocó el barril, lo colocó al revés y todo el agua se había derramado. Por eso, mi hermano, Dios está derramando grandes bendiciones a tu vida y a mi vida. No las desperdiciemos y seamos agradecidos. Y si queremos que Dios se glorifique en medio de esos problemas que estamos viviendo, hay que nosotros no olvidemos que tenemos que creer que Él, nuestro Dios, tiene la solución. Que todos nuestros recursos, sean pocos o sean muchos, hay que cederlos a Él para que Él resuelva el problema. Debemos no ser egoístas, sino debemos ser solidarios y pensar generosos, hospitalarios y pensar en los demás. Y que todas las bendiciones que Dios nos ha dado, no las desperdiciemos, la usemos para bendecir a nuestra familia, la usemos para bendecir a los demás. Porque de lo contrario, Dios nos puede llamar a cuentas de todas esas bendiciones que nosotros no estamos compartiendo. Por eso, no olvidemos que Dios tiene el poder para dar la solución a su problema. Dios es tan bueno, tan maravilloso, que nos bendice tanto. No importa, como vuelvo a repetir, cuál sea su problema emocional, físico, espiritual, familiar, económico, material. Su palabra nos dice que debemos nosotros confiar en Él. Confiar en mí, manada pequeña, nos dice el Señor. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es el gran yo soy. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él tiene el poder para glorificarse. No hay problema que Él no pueda resolver. Él es experto en problemas. Él tiene el antídoto para todo problema, cualquiera que sea. Por eso, mi hermano, mi hermana, ese problema que usted
tiene, ese problema que yo tengo, Él lo puede resolver a su manera, no a mi manera. Porque muchas veces tratamos de ayudarle a Dios y en vez de solucionar el asunto lo empeoramos. Dejemos que Dios actúe conforme a su voluntad y a su tiempo, porque Él sabe cuándo se va a glorificar. Porque a veces esos problemas, esas situaciones negativas, Él las permite para probarnos, para que nuestra fe pase la prueba y de esa manera pueda crecer. Por lo tanto, lo que yo tenga, lo que yo pueda, lo que usted tenga, lo que usted pueda, preséntelos en las manos de Dios. Dios puede usar cualquier cosa siempre y cuando se entregue del corazón suyo hacia Dios, que sea de nuestro corazón entrega. Poco o mucho, Dios los puede usar grandemente para su gloria. A veces cuando usted le habla a alguien de Cristo, Dios puede usar eso para alcanzar muchas almas después. Una economía, una ofrenda que usted da a un siervo de Dios, a un misionero, a los siervos de Dios, Dios lo puede multiplicar y usarlo para alcanzar vidas, para que el mensaje del Evangelio siga adelante. Por eso, en estos tiempos, sea generoso en la obra de Dios, con sus diezmos, con sus ofrendas, póngalo en las manos de Dios. No usted pregunte, porque mucha gente a veces que nos critican a los pastores, que robamos dinero, etcétera, etcétera. Mire, usted es con Dios. Ya como el pastor, la iglesia, usen las finanzas, la administran, eso ya es asunto entre ellos con Dios. Mi compromiso es dar lo poco que yo tengo o poco de lo mucho que me ha dado para poder bendecir económicamente la obra de Dios, o mi servicio, mi tiempo a la iglesia, mi tiempo para servir a Dios. Termino un año más, esperemos que el próximo año podamos tener más oportunidad de servir en la obra de Dios y hacer grandes cosas para Dios, para que las almas sean salvas y sean edificadas. Debemos demostrar el amor al prójimo, dejando a un lado el egoísmo y más en este tiempo. Hagamos el bien, especialmente dice la Biblia, a la familia de la fe, porque Dios recompensa el corazón generoso. No desperdiciemos las bendiciones de Dios. Demos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y la mejor manera de poderle darle gracias a Dios por todas sus bendiciones es obedeciéndole, es haciendo su santa y buena voluntad. Por eso, mi hermano, ¿quiere que su problema se solucione? ¿Quiere que nuestros problemas se solucionen? Pongámoslos en las manos de Dios. Confiemos en Él, creamos en Él, que Él tiene la solución. Confiemos en Él, esperemos en Él y seamos cristianos que demostremos el amor de Cristo hacia los demás. Y Dios a su tiempo va a hacer esa obra maravillosa, como vemos en este ejemplo del milagro de la multiplicación de los panes y de los pececillos. Por eso me despido de usted. Y que pueda entender esto: Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios nos ha bendecido tanto. No desperdiciemos esas bendiciones. Seamos de bendición a otros. Lo que hemos recibido de gracia, demos de gracia y espere que Dios haga la obra y dé la solución a ese problema, a esa situación, a esa circunstancia que usted y yo estamos viviendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Levanto mis manos en señal de sometimiento, de agradecimiento. Siervo inútil soy, que tu palabra predico conforme a tu voluntad, tratando, Señor, de que tú no solamente hagas la obra en mí, sino que hagas la obra en la vida de mi hermano, de mi hermana. Yo no sé el problema que mi hermano, mi hermana tenga. Tú sí los conoces. Por eso en este momento yo te presento la vida de mi hermano, de mi hermana, y cualquier problema, necesidad que ellos tengan. Señor, glorifícate. Oro, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, para que tu Espíritu Santo haga la obra en cada vida, en cada persona, en cada circunstancia. Sanidad para los que están enfermos. Consuelo para los que estén en luto, están, Señor, tristes. Consolación para sus vidas. Aquellos que tienen un problema económico, Señor, súpleles ese problema económico. Aquellos
aquellos que están en tristeza, que están en depresión, hazlos libres, aquellos que están en vicios, hazlos libres también, principalmente por todos aquellos que no son salvos, oramos por su salvación, y los que ya somos salvos, para que podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda la buena obra y creciendo en tu conocimiento, y que podamos ser, Señor, instrumentos de honra y no de deshonra, y que, Señor, tú que eres Dios y que todo lo puedes, esperamos en tu voluntad que tú traigas a nuestras vidas, a la vida de mi hermano, de mi hermana, la sanidad, la solución, con tu poder maravilloso, porque solamente confiamos en un Dios verdadero. Señor, reprendemos todo espíritu de suicidio en este tiempo de Navidad, que mucha gente se cae en nostalgia, en tristezas agudas, y el enemigo aprovecha para llevarlos al suicidio. Oramos por estas personas que sean libres, oramos por aquellos perdidos, oramos por aquellos que sufren, oramos, Señor, para que esta Navidad puedan recibir el mejor regalo que eres tú, Señor Jesucristo, y que nosotros que tenemos a ti, Señor Jesucristo, podamos compartirte como el mejor regalo en este tiempo y siempre. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, que tu Espíritu Santo haga la obra, y tú, mi Dios todopoderoso, maravilloso y bueno, damos gloria, honra y alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga de parte de mi esposa y mi persona, y adelante, mi hermana, y recuerde que Dios resuelve los problemas a su manera. Solamente lo que tenemos nosotros que hacer es creer, confiar y esperar en Él, obedeciéndole, haciendo su voluntad. Dios les bendiga. Buenas noches.